Satoshi maníacos, hoy Bitcoin no está viviendo una caída normal. BTC se mueve cerca de los $76.800, Ethereum ronda los 2.120, y mientras muchos miran solo la vela roja, la historia real se está formando debajo del mercado. En el distrito financiero, en los reguladores financieros, en los bancos centrales y en la nueva infraestructura de pagos que empieza a rodear a Bitcoin. Porque hoy no tenemos una simple corrección, tenemos a la SEC abriendo la puerta a Nasdaq para listar opciones sobre un índice Bitcoin. Tenemos al BCE frenando las stablecoins en euros. Tenemos a ICE, dueño de la bolsa de Nueva York, trabajando con OKX para llevar futuros perpetuos de petróleo al entorno cripto. Y tenemos otra vez a la Reserva Federal como el gran fantasma de la liquidez global. Por lo tanto, Satoshi maníacos, esto no va solo de precio. Esto va de una batalla institucional por decidir quién construye la nueva arquitectura del dinero. Y mira, esto es lo curioso, ayer y anteayer el mercado no se comportó como destruido. Se comportó como si estuviera en pausa, Bitcoin aguantaba la respiración. Ethereum pierde fuerza. Wall Street miraba derivados. Los bancos centrales miraban stablecoins. Y los grandes capitales esperaban confirmación antes de mover el siguiente flujo de capital. Hoy la regla de riesgo es sencilla, criptonautas. Si Bitcoin no recupera con autoridad, no hay que perseguir velas verdes como locos. Esta caída puede ser limpieza, sí, pero también puede ser una señal de que el mercado está expulsando manos débiles antes de decidir dirección. Porque el mercado cripto primero emociona, luego sacude, después limpia liquidez, y solo entonces muestra su verdadera intención. Pero fíjate en esto, porque aquí empieza el mapa real de hoy. Tenemos tres piezas sobre el tablero financiero. Primero, Bitcoin se tensa justo cuando la SEC permite que Nasdaq avance con opciones sobre un índice Bitcoin. Eso significa más derivados, más productos regulados y más capas financieras encima de BTC. Segundo, el BCE frena las stablecoins en euros porque entiende que la infraestructura de pagos puede cambiar el poder del sistema monetario. Tercero, ICE y OKX conectan petróleo, derivados y cripto, mientras la Fed vuelve a condicionar la liquidez global. Y esto no es una lista de noticias. Esto es la infraestructura del cambio encendiéndose delante de nosotros. Por lo tanto, cuando vemos a Bitcoin cerca de los $76.800, no podemos leerlo como una caída aislada. Es Bitcoin entrando en un mercado distinto, un mercado donde Wall Street no solo compra, sino que construye productos encima. Donde los reguladores no solo vigilan, sino que deciden qué puertas se abren. Donde los bancos centrales intentan defender su control sobre el flujo de capital. La primera pieza es la SEC y Nasdaq. Que Nasdaq pueda listar opciones liquidadas en efectivo sobre un índice Bitcoin no es un detalle menor. Es otra capa institucional sobre la infraestructura de Bitcoin. Es el sistema bursátil creando exposición, cobertura, especulación, liquidez y nuevos puntos de entrada alrededor de BTC, sin que todo el mundo tenga que tocar una wallet fría o una bóveda digital. Esto puede ser confuso, pero en realidad es bastante simple. Durante años, la narrativa era que Bitcoin estaba fuera del sistema. Ahora el sistema no quiere quedarse fuera de Bitcoin. El distrito financiero está creando ETF, opciones, custodia regulada, derivados, vehículos financieros y nuevas formas de acceso para el dinero institucional. Pero ojo, porque aparece la segunda pieza. El BCE y las stablecoins en euros. El Banco Central Europeo no está preocupado por una simple moneda digital más. Está preocupado porque las stablecoins pueden mover dinero por nuevas fronteras digitales. Pueden reducir la dependencia de los bancos tradicionales. Pueden cambiar cómo fluye el capital.
y pueden debilitar el control de las autoridades monetarias. Dicho claro, satos y maníacos, si las stablecoins crecen demasiado, parte del sistema monetario empieza a moverse por raíles que los bancos centrales no controlan completamente. Y eso, para los guardianes monetarios, no es innovación inocente. Es una amenaza directa. Aquí el guión se vuelve más oscuro. Mientras en Estados Unidos la SEC abre una puerta institucional hacia Bitcoin, en Europa el BCE intenta cerrar otra puerta alrededor de las stablecoins. Uno crea infraestructura regulada. El otro frena infraestructura monetaria paralela. Uno permite que el sistema financiero use Bitcoin con más herramientas. El otro intenta que el euro no pierda terreno frente a las stablecoins dominadas por el dólar. Así que no estamos viendo solo regulación, estamos viendo una batalla por la infraestructura de pagos, por el sistema monetario y por quién manda en la nueva arquitectura del dinero digital. Y si esto no te parece importante, espérate, porque la tercera pieza mezcla petróleo, Wall Street y cripto en el mismo circuito financiero. ICE, dueño de la Bolsa de Nueva York, trabaja con OKX para lanzar futuros perpetuos vinculados al petróleo Brent y WTI. Parece técnico, pero es brutal. Estamos viendo cómo los derivados de energía, los mercados tradicionales y el entorno cripto empiezan a mezclarse. Petróleo, bolsas tradicionales, exchanges cripto, futuros perpetuos y liquidez global. Todo dentro del mismo tablero financiero. Antes el petróleo estaba en un lado, Bitcoin en otro. Las bolsas tradicionales en otro, y los exchanges cripto en otro, ahora las fronteras empiezan a romperse. La infraestructura del cambio no llega con un cartel gigante diciendo, ha empezado una nueva era. Llega con productos, llega con derivados, llega con opciones, llega con stablecoins, llega con acuerdos entre plataformas cripto y centros de poder tradicionales. Mientras tanto, la Fed vuelve al centro, el debate sobre Kevin Wars y los tipos de interés importa porque Bitcoin no vive aislado del flujo de capital. Si la liquidez se endurece, los activos de riesgo sufren, si aparece expectativa de recortes, el mercado respira. Por eso esta caída no debe leerse de forma simple, BTC sufre presión, sí, pero al mismo tiempo está siendo rodeado por productos financieros, reguladores y grandes capitales. Y aquí entra otra señal incómoda. Kalshi y Polymarket están bajo investigación por posibles operaciones sospechosas en mercados de predicción. Cuando estos mercados se acercan a política, guerra y decisiones estatales, los reguladores financieros miran con lupa. La pregunta ya no es solo si el mercado predice el futuro. La pregunta es quién tiene información antes que los demás y hasta dónde puede llegar una red de mercados abiertos antes de chocar con el aparato estatal. Y ojo, esto no significa que Bitcoin haya sido derrotado por Wall Street. Satoshi Nakamoto no creó Bitcoin para que dependiera de una empresa, de un banco global, de una autoridad monetaria o de una mesa de inversión. Satoshi creó una red descentralizada donde el valor pudiera moverse sin pedir permiso. Por eso, mientras los centros de poder construyen capas financieras alrededor de BTC, la red de Bitcoin sigue haciendo lo suyo. Bloque tras bloque, sin pedir autorización, sin inclinar la cabeza ante ningún guardián monetario. Esa es la paradoja brutal de esta etapa, pueden rodear Bitcoin con infraestructura, pero no pueden cambiar el corazón de la cadena de bloques. Por eso el título de hoy tiene fuerza, no es una caída normal, Bitcoin está en medio de una batalla institucional. Lo que se decide no es solo si BTC recupera una zona de precio. Lo que se decide es si la nueva arquitectura del dinero se construye desde redes abiertas o desde centros de poder. Y aquí viene la revelación final, la señal real no está solo en Bitcoin cerca de $76.800, ni en Ethereum rondando los 2.120, ni en la caída del día. La señal real está en la infraestructura que se levanta debajo del precio. Nasdaq, SEC, BCE,
ICE, OKX, stablecoins, petróleo, derivados, Fed, mercados de predicción y liquidez global. Todas esas piezas parecen noticias separadas, pero juntas cuentan una historia enorme. El entorno cripto ya no está fuera del sistema, está en el centro de una disputa por el futuro del sistema monetario. Así que, satos y maníacos, hoy la lectura no es, Bitcoin cae y ya está, Bitcoin está siendo probado justo cuando el sistema construye alrededor de él. El mercado cripto entra en una fase donde la fuerza ya no se mide solo por velas verdes, sino por infraestructura, regulación, custodia, liquidez, seguridad cripto y control. Si te ha servido este análisis, dale like, suscríbete y activa la campana. Porque aquí no venimos solo a mirar gráficos. Venimos a entender lo que se mueve debajo del mercado cripto, debajo de Wall Street, debajo de los bancos centrales y debajo de cada decisión que parece pequeña, pero puede cambiar el ciclo completo. Y recuerda, compañero de batalla, en Bitcoin muchas veces el ruido está arriba, en las velas, en los titulares y en la volatilidad. Pero la verdad se mueve abajo, en la red de Bitcoin, en la cadena de bloques y en esa infraestructura que se construye bloque a bloque, hasta que el mercado por fin despierta XD.